Hay dos factores influyendo en nuestra realidad actual. Primero, los hidrocarburos comienzan a escasear y en segundo lugar, la amenaza del calentamiento global. Los estudios dicen que si seguimos inyectando CO2 al ambiente y la temperatura global sube 2 grados, el proceso será irreversible. Es por estas dos razones que se hace evidente que el vehículo eléctrico tiene que reemplazar a los de combustión interna. Estábamos en un laboratorio de eléctrica y de repente, no sé, estábamos medio aburridos, queríamos como divagando. Habíamos visto, no sé, algunos proyectos estudiantiles y queríamos hacer un proyecto estudiantil, pero que de tecnología. ¿Tracción delantera o tracción trasera? Yo creo que para nuestro proyecto es más fácil con tracción trasera, porque meterse jugar con una homocinética no está sencillo. Este motor, no sé, tiene una eficiencia del 95% nominal. Es lo mejor que podemos conseguir. También hay que ver el tema de la suspensión, porque si vamos a montarnos directo al cardán, ¿cómo No, vamos a no puede ser suspensión, tiene que ser independiente. O sea, todo está sujeto al precio, pero tenemos que como priorizar la tecnología de punta. Deberíamos como darle un poco más de importancia como al área como de cómo vender el proyecto. Carlos, andamos buscando un auto que sea como relativamente liviano, con tracción trasera, ojalá un poco deportivo. ¿Qué recomendáis? El 1200 yo creo que está dentro de las características que buscan. Liviano, está más completo que el resto y es más fácil de repuesto. Ya. Está con cardán. ¡Sigue mi voz! Mira, hay cifras diversas. Hoy día todas las proyecciones que se han hablado sobre vehículos eléctricos se han sobrepasado en términos de que hay más demanda. Hoy día están llegando los autos, se están vendiendo mucho en Estados Unidos, hay mucha demanda en Europa. Los fabricantes todos han anunciado que va a haber algo. Entonces es muy difícil decir hoy día qué es lo que va a pasar. Si hubiésemos previsto hace 2 años atrás, nos habríamos equivocado. Entonces hay que esperar. Sabemos que hoy día hay anuncios de grandes volúmenes de autos que se van a fabricar a partir del 2012. El tema es que sumemos, lleguemos a una cantidad de oferta que sea suficiente para todas las necesidades actuales. En este instante lo que nosotros estamos haciendo ahora es buscar gente que nos apoye con nuestra idea. Entonces tenemos como un listado de las cosas que hay que hacer cada vez que uno llama. El objetivo de este llamado es lograr obtener el mail para mandarle nuestra propuesta y después desde el mail lograr obtener una reunión donde nosotros vamos a plantear nuestras cosas con diapositivas, con un montón de instrumentos audiovisuales para poder convencer a nuestros auspiciadores. Aló, buenos días. Sí, ¿con marketing? Sí, hola, mi nombre es Juan Andrés Lorrito, estoy llamando de parte de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Mira, te cuento, nosotros estamos desarrollando un proyecto de movilidad eléctrica en este momento que tiene como fin promover la movilidad eléctrica y la innovación. Entonces queríamos ver si su empresa está interesada en escuchar nuestro proyecto. Solamente proyectos culturales. Un documental, no un proyecto cultural. Ok, bueno, en ese caso, muchas gracias. Gracias. Nos dijeron que no. La verdad estamos sumamente complicados porque ya a las empresas que nos han otorgado apoyo, porque ni siquiera está firmada esas cosas,
nos han dado plazos sumamente estrictos y estrechos, así que estamos sumamente complicados con eso. Si de aquí a un mes no tenemos auspicios, vamos a tener que parar el proyecto. Bueno, estamos preparándonos para la reunión con Mitsubishi. Esta es la reunión de la vida. Vamos a hablar con Mitsubishi para ver si nos ponen un auto, una carrocería y cambiar de nuestro autito azul a alguna otra cosa. Justo cae la casualidad que venían unos gerentes japoneses muy importantes del área de energías renovables de Mitsubishi Corporation y se interesaron en juntarse aquí en la universidad. Estamos esperando que nos den el sí para ver cómo sigue el proyecto, porque si no nos vamos a ver hasta acá. Ya, en la hora. Y la gracia es que esta reunión nos podría como dar, en el fondo, todo. Nos da un motor, nos da un auto, nos da prácticamente todo lo que necesitamos para poder trabajar y efectivamente, y el resto ya sería buscar algún par de auspiciadores extra que nos dan plata por si surgen problemas o como para resolver cosas en el fondo. Nos fue relativamente bien. Mitsubishi Chile y Mitsubishi Japón quedaron bastante convencidos del proyecto. Justo apareció alguien de Chilectra que también le gustó el tema. Así que yo creo que se viene el segundo aire. Nos salió súper bien, nos felicitaron el proyecto y todo, y ahora hay que filmar. Pero pareciera que se ve luz al final del túnel. Entre Pascua y Año Nuevo tenemos una reunión con el gerente general de Mitsubishi y antes vamos a estar trabajando con la gerente de marketing de Mitsubishi y esperamos tener un auto antes de que termine el año. Antes del año nuevo. En la reunión con los posibles auspiciadores se presentó un proyecto innovador, donde se le quitan los componentes de combustión a un automóvil y se le agregan los que harán de este un vehículo eléctrico. La reunión fue un éxito, logrando gran apoyo por parte de las empresas. Hoy día llega el auto. No me creo que tengamos el contrato acá. Vamos a ver si ya llegó el auto. Lo vamos a cuidar mucho. Los documentos. Nos vamos a cuidar. Esta es la talla de repuesto. Vamos a hacer un buen auto eléctrico. Bueno, las tareas de esta semana eran hacer todo el trámite, el papeleo legal para el auto que finalmente está ahí atrás. Y ahora, bueno, hay que ver bien dos cosas. Número uno, los pasos a seguir respecto a la construcción del auto. El lunes ya está pedido el doc. Ya, entonces, bueno, el lunes se hace el desmontaje del motor. Yo tengo las maquetas de las baterías más o menos listas para que midamos bien, por donde veamos bien, planifiquemos dónde van a pasar los cables. Acto seguido, bueno, hay que comprar los fusibles, hay que comprar las cables. Y darle con el acople mecánico que está haciendo Juan. Ayer ya extrajimos parte importante de los componentes accesorios del motor y ahora lo que vamos a hacer es terminar de desensamblar, soltar las monturas de la caja, las monturas del motor y después levantar con el tecle y va a sacar el motor totalmente. Nada de esto se va a hacer. Lo que pasa es que ponte tú el radiador, si bien nuestros motores son enfriados por agua, este radiador está hecho para disipar la temperatura de un motor con un 20% de eficiencia. O sea, el 80% de la energía producida es calor. Nuestro motor tiene un 93% de eficiencia. Entonces el 7% de la energía disipada es calor. Esto es lo que se va para afuera. Esto es todo el motor. Y después lo vamos a cambiar por el motor que es como de este tamaño. Esta es la caja de cambio. Va a quedar estándar, tal cual como está. Lo único que vamos a extraer embriague y otras piezas que no vamos a necesitar. Acá es donde está el tubo de escape.
Como pueden ver, ya no hay nada. Acá es donde está el tanque de benzina, donde también tenemos harto espacio. Y acá tenemos el tren trasero que vamos a tener que cambiar para poder poner nuestro segundo motor. Los sistemas de carga van a ser muy diversos. Va a haber cargas lentas, cargas medias, cargas rápidas, dependiendo del punto de carga. La mayor cantidad de cargas van a ser cargas lentas en los domicilios, eso es lo que se espera. Y los vehículos van a venir equipados con cargadores lentos para esa función. Una carga lenta uno está pensando en un periodo de 6 y 8 horas. Y para otras aplicaciones, para centros comerciales o a las oficinas, se van a ocupar cargadores de carga media, de forma de mantener el vehículo siempre cargado. Para poder extender el alcance también obviamente van a haber cargadores ultra rápidos que van a permitir cargas muy cortas de hasta 6 minutos, lo que hace comparable con una carga de combustible convencional. Se reduce a cero la emisión de contaminantes en la ciudad atribuible al transporte. Debido a la mala ventilación de Santiago, la gente respira material emitido desde los tubos de escape. Los automóviles eléctricos son silenciosos, permitiendo ciudades con menores niveles de ruido. Los motores a combustión generan una alta contaminación acústica. Su alta flexibilidad permite independizarse de los combustibles fósiles. Los automóviles actuales utilizan combustibles hidrocarburos, obligando su importación. Precio de consumo, 9,7 pesos por kilómetro. Precio de consumo, 54,6 pesos por kilómetro. Emisión de CO2, 48 gramos por kilómetro. Emisión de CO2, 160 gramos por kilómetro. ¿Aló, Juan? ¿Te aviso que llegó el motor? ¿Sí? Llegó. Ya, buena. Te llamo al tiro. Chao. Chico, llegó el motor. ¿Llegó el motor? Sí, llegó el motor. Bueno, vamos al tiro. Mira, si no es el motor, estamos sonados, porque 10 semanas más no tenemos para andar esperando, así que... Hola, Diana. Hola. ¿Llegó el motor? Sí, pasa. Sí. Oye, pero es más liviano de lo que ir a hacer. Bueno, pero decía 30 kilos. No puede... Nada, nosotros lo sentimos más liviano, pero debe ser el de 30 kilos. Es uno de los motores, 2 motores que vamos a usar para la configuración de doble tracción. Y lo elegimos porque era la mejor solución para el precio. O sea, no tenemos cómo saberlo de momento. Sí, podemos probarlo, ¿no? Se demoraron 10 semanas entre que lo pagamos y que recién lo mandaron. Así que nos atrasó todo el trabajo y era mejor que si no funcionaba que desaparecieran los alemanes, porque si no... Este es un motor eléctrico de imanes permanentes. Podemos apreciar una serie de bobinas en el exterior que generan el campo rotatorio y al centro un rotor con imanes permanentes. Es en el rotor donde se generará el movimiento que irá a las ruedas. Las bobinas cambian de polaridad, haciendo que los imanes del rotor se sincronicen con esta, provocando el movimiento. Como la plataforma de nuestro auto es un Lancer del año 98, cuya versión es la básica, solamente tiene tracción delantera. Ahora, lo que nosotros hicimos fue conseguir un diferencial de un Lancer Evolution 4 para poder acoplarlo a las ruedas traseras y así poder tener tracción trasera y delantera. Bueno, este es un modelo de un diferencial antiguo que básicamente lo que hace es transformar la rotación que proviene del motor en rotación efectiva para las ruedas. Lo que hace también es permitirnos girar independientemente las ruedas a distintas velocidades, para así cuando nosotros tomemos una curva, la rueda interna pueda girar más lento que la externa. La forma de transmitir la potencia del motor eléctrico hacia la caja de cambios es con este tipo de acople, conocido como Lovejoy. Tenemos una pieza que va acoplada directamente al motor, sujeta por una chaveta,
y otra pieza que se acopla a la caja de cambios. Podemos ver el estriado interior, que es precisamente para acoplarlo en el eje piloto de la caja de cambios. Entre medio de las dos piezas está esta araña de goma que permite cierta movilidad, cierto desalineamiento entre las dos piezas. También evita que hayan excesivas vibraciones y elimina un poco el ruido al momento de transmitir la potencia. No, agarra la cadena con las manos. Hay que bajarlo a la altura de los dos. Ya. Uno mañoso para... Aquí. Espera. Moverlo así como para que entre, ¿cachai? Métete a encajarlo, Dani. Ya. Ah, bueno, arriba. Sí. Sí, pero sí. Ahí está. Hey. Era bajarle entrada filete. Hoy en día, los vehículos eléctricos tienen mayor aceleración que los vehículos de combustión interna. En competencias de Lamborghini o Ferrari versus vehículos eléctricos preparados para aceleración, estos los superan. Alcanzan los 100 km/h en menos de 4 segundos. Dentro de las medidas asociadas a la eficiencia energética y a la descontaminación o reducción de las emisiones globales y locales, una de las medidas relativamente simples y de relativo bajo costo es la implementación del transporte vehicular basado en energía eléctrica. Hoy en día la tecnología está ampliamente investigada, ¿no es cierto?, y desarrollada, y ya estamos en etapa de comercialización de estas tecnologías. Por lo tanto, es necesario desarrollar la infraestructura que se necesita para acomodar de mejor forma el uso de estas nuevas tecnologías. En este sentido, todavía nos falta bastante por hacer en términos, por ejemplo, de estaciones de carga, tanto carga rápida como carga lenta para estos vehículos. Por el lado regulatorio, ¿no es cierto?, todavía no tenemos una ley que facilite la utilización de estas tecnologías. Hay algunas, por ejemplo, recién estamos aquí en Chile trabajando la legislación para el net metering, que es la posibilidad, por ejemplo, de que las casas aporten energía a la red, no solo consuman, sino que aporten energía a la red. Las baterías que vamos a usar nosotros son baterías de litio. Este tipo de batería es específicamente buena para lo que es un auto eléctrico, principalmente por el poco espacio que necesitan comparado con la potencia que pueden generar. Cada batería tiene dos bornes, un borne positivo y un borne negativo. Ahora, cuando tienes un grupo de baterías, puedes conectarlas de dos formas: positivo con positivo y así sucesivamente, y después los negativos con los negativos, formando un rack muy grande de batería, y esa conexión se denomina en paralelo, lo que te permite tener el voltaje de solo una batería, pero con la potencia y corriente de todas las baterías juntas. O por otro lado, ir conectando borne positivo con negativo sucesivamente, y tener como una gran hilera de baterías, lo que suma todos los voltajes, así teniendo en total los 96 volts que nosotros necesitamos, pero con la potencia de corriente de solo una batería, que sería en este caso 160 Ah. Para nuestro caso no necesitamos corriente mayor a la que genera solo una batería, que son los 160 Ah, pero sí necesitamos mucha mayor tensión. Por tanto, nosotros escogimos el método de conectar en serie, así logrando los 96 volts que necesita el motor. Lo que tenemos aquí es el controlador, también llamado inversor, del motor. Podemos ver el antiguo, que alcanza hasta 10 kW. Fue hecho artesanalmente aquí en la escuela por un alumno de Magíster. Y podemos ver al lado el nuevo que compramos, que llegó recién de Inglaterra. Y ahora estamos esperando otro más. Cada uno de estos controla el motor, y lo que hace es tomar la corriente continua de las baterías y transformarlo en corriente alterna que mueve el rotor. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos hacer que el auto ande rápido, llegan las comunicaciones desde el computador del auto hacia el controlador. Y lo que hace es dar las corrientes desde la batería en la frecuencia correcta para que el auto ande rápido, ande lento, tenga más fuerza o menos fuerza, dependiendo de lo que uno quiera. El banco de batería va a tener sus cables, va a entregar los cables, la corriente continua por este hoyito, ¿ya? Y lo que vamos a hacer va a ser pasar los cables desde este hoyito hasta el frente del auto y hasta la parte de atrás, que va a ser donde va a estar el otro motor, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, el problema de tener los cables fuera del auto es que si una piedra pasa por ahí o cualquier cosa, podrían cortar los cables y eventualmente hacer puente con el chasis, lo cual podría causar un accidente de proporciones.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cubrir este canal que está acá, que es por donde pasa el tubo de escape del auto, lo que nos da suficiente espacio para poder pasar los cables con seguridad y aparte poner suficiente aislación como para que esté todo seguro. Estamos empezando a instalar el cableado del auto y lo primero que vamos a poner es cablear los fusibles. Están primero los fusibles que son los de un auto convencional, que tenemos los de baja y los de alta corriente. Y acá nosotros vamos a instalar en un principio 4 y van a ir dos a las 2 bombas de agua. Uno va a ir a la bomba de vacío y el otro va a ir a los demás accesorios. Estos fusibles sirven para prevenir cortocircuitos, para que no se quemen los cables, sino que se corta acá. Y después uno lo que hace es cambiar el fusible. Un smart grid o red inteligente es un sistema eléctrico que es capaz de hacer mucho más con menos recursos. Por ejemplo, en el caso de una casa, si tú tienes un medidor inteligente, este medidor debía indicarte cuáles son aquellos equipos que consumen excesivamente energía eléctrica, desconectar algunos equipos eventualmente en forma automática, recomendarte algunas medidas de eficiencia energética como reemplazar una ampolleta, si los precios están altos, desconectar algunos equipos que no son necesarios en ese minuto. Por ejemplo, para el caso de un auto eléctrico, tú deberás enchufar en algún minuto tu auto y establecer que quieres despertarte y usar tu auto al día siguiente a las 8 de la mañana y el sistema inteligente debiera cargarlo de la forma más económica posible. De la misma forma, si los precios son muy altos, el Smart Grid podría identificar que tiene un gran potencial de carga almacenada ese vehículo y vender energía a la red, haciendo mucho más rentable el vehículo eléctrico porque vende la energía a muy alto precio en esas situaciones de escasez. Es como un poco de ansiedad para ver si es que funciona, porque esta va a ser la primera prueba del auto como funcionando todo el sistema. O sea, probamos ya todo por parte, hicimos el sistema completo, pero no acoplado al auto. Entonces, es un poco de ansiedad y bueno, ojalá resulte todo bien. ¿Ahora anda el auto? Ahora no. ¿Dónde está mi...? Estaba en esto. Anda a buscar la weá, weón. Si usted me dice que lo buscaron acá, weón. No, pero búscalo igual. Ya, a ver, calma, ¿qué es lo que hace? No, pero puedo buscar la torque que se pone a poner música. ¿Lo cortáis del largo? No, si pasa, búscala ahí. Ya, pero igual por si acaso están acá porque dijo que él sabía. Pero bueno, estaba recordando la weá, no andar orgulloso. ¿Te acordás que te había pasado tuerca y que tenías un hilo? O esperemos. Sí, esperemos a ver si funciona. Después llamándolo por teléfono, oye, paso, funcionó. Ya, entonces ahora... No, espera. Un, dos. No. A ver, ¿quién tiene un tester? Ya, pero con cuidado. ¿Están bien conectados los cables de la cajita? Y ahora debiera funcionar. Habíamos pasado, el relé principal estaba desconectado y lo que lo conectaba estaba conectado a donde estaba desconectado. Prende. Prendido. Lo que tiene que haber pasado es que hay que conectarle no, lo que tiene que haber pasado es que hay algo como desconectado en alguna parte. Uno necesita energía eléctrica y si la energía eléctrica la tengo que sacar de una central térmica, entonces ¿qué es lo que estoy ganando? Por ejemplo, en el caso peor de que nosotros tuviéramos que generar solamente utilizando petróleo. Resulta que si uno quema el petróleo en una central eléctrica, como en la central eléctrica se quema en forma mucho más eficiente, al final puede alimentar 2 vehículos eléctricos con ese mismo petróleo. O sea, si yo gasto, por ejemplo, ando 10 kilómetros con 1 litro de gasolina, si quemo esa gasolina en una central eléctrica, puedo alimentar 2 autos para andar esos mismos 10 kilómetros. Entonces es la mitad menos costoso por un lado, pero si uno tiene energía hidráulica o renovable de todo tipo, aún sale aún más económico. Estamos camino al taller. Vamos a ver cómo pintan el auto hoy día. A don Humberto. Ya. Ah, sí. Después nos llaman.
Está bien bueno, como llegó en un principio, está blanquito, le vamos a poner los stickers, está perfecto. Hay que poner la tapita para que salir temprano porque a los logos tenemos que llegar de día. Ya tienen que estar por cerrar, así que tienen que arreglar esto rápido. No sé, voy por ahí. Mira que tenemos que ir yendo ya. Me quedó así como perfecto. Ahí anda bien. Tenía unos dedos marcados y unos detalles. La luz lateral estaba como levantada porque estaba como torcida la parte de abajo. Pero es que eso estaba así y no se puede recuadrar. Pero se veía que estaba mal. Pero es que eso no era como por lo que pagamos. También el protector de la cuestión de densidad está también como chamuscado. Como sí, pero esas cosas da lo mismo porque, número uno, si no queda tapado por el sticker, o sea que se va a ver, con pasta de pulir o con abrillantador se puede sacar. Capó, ¿ya? En el borde se nota que lo habían tocado y había una huella digital marcada en la pintura. ¿Y la otra cuestión de los puntitos que estaban atrás? ¿Como que filo? Satisfechos. Sí, de todas maneras. Porque a la mitad del día, antes de ponerle los logos, estábamos medio tristes. Sí. Bueno, Volt2C es un proyecto que surge hace aproximadamente un año y la idea fue construir un auto eléctrico y conseguirse colaboradores y gente que en el fondo pueda creer en uno, crear una propuesta de valor lo suficientemente buena como para ir a venderles este proyecto y que crean en ti. Y la idea es dejarlo como una plataforma de tecnología y desarrollo acá en Chile. La idea es poder, como todos los años, propulsar un proyecto y salir a venderlo y a mostrarlo en Chile. Para nosotros es como un desafío de nuestros conocimientos, de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la universidad y de lo que vamos a saber hacer en el futuro. Porque siempre uno ve muy teórico todo lo que está en la universidad, pero esto es práctico, literalmente juntamos todos los ramos que hemos hecho en la universidad y estamos armando un auto eléctrico. Yo creo que sería súper bueno como para la motivación de futuras generaciones y no solo en aspecto eléctrico, sino que alguien que tenga ganas de hacer algo que pueda saber que se puede hacer y que no es necesario pituto ni nada de eso, sino que solamente trabajando duro uno puede llevar a cabo sus sueños. Nuestro proyecto es la base y plataforma para que en un futuro logremos desde este auto eléctrico traer más gente, desde ingenieros a distintas otras carreras, a participar, a involucrarse en institucionalizar lo que es el proyecto Volt2C y poder a futuro hacer y crear nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, que estén a favor de la educación y que entre todos podamos, como universitarios, construir un futuro más ecológico y más modernizado. Pedro, ten cuidado con la pintura. Tranquilo.
Sí, es que tranquilo, mira ya como ya se mandaron un cagadito. ¿A dónde? No, ya pasaron a llevar ahí. Ya, hay tres switches. El botón rojo es el que enciende el auto. Este pedal es el que se usa para habilitar como que el motor pueda acelerar. Tienes que encenderlo para que funcione el pedal de acelerador. Entonces debería igual prender. ¿Seguro? Sí. Sí, pues encendimos el botón y no pasó nada. ¿Qué Estamos dice? viendo qué pasa. ¿Qué cosa? ¿Qué dice pasó? ¿Qué dice el voltaje? Este cable se me había olvidado ponerlo. Llave 14 y no se acerque nadie. Ahora estamos haciendo la prueba para ver si anda, por segunda vez. La primera no funcionó. Están terminando de poner las baterías, falta un cable y vamos a hacer la prueba. ¿Prendió? Sí. Ya, entonces ahora apágalo. Parpadea 2. Ahí está fijo. Como que puede partir el auto. Déjalo en neutro. Está desconfiado. Que ahora que sacamos en la piola quedó más corta y está acelerado. A ver, ahora probemos de nuevo pero con corriente. Ve qué corriente hay. Ya, voy a hacerlo. No, eso es un tope nomás. No, está acelerado. Pone neutro. Oye, está en neutro, ¿no? Y suena... Ya, suena la caja. Sí, ¿por qué crees que estamos viendo? Fallaron los mecánicos. ¿Qué pasó? A mí no me miré, yo no he tocado ese tema. Está tocando como antes. Ah, pero usted no sonaba así, pues. Es otro sonido, pero el mismo problema. Ya, a ver, ¿podéis ver el video? Que en el video está rozando de verdad. ¿Está rozando mucho? Sí, sacarlo todo es una paja, ¿no? No, olvídalo, no. Y apretarlo desde ahí. Pero se puede agarrar con el tecle, correr todo para allá y lo ver con esta cuestión. Ah, no. No, huevo. No, puta. Que suene no. ¿Qué pasó? Que quedó una cosa tocando adentro. Quedó la cupla rozando, entonces suena. Lo volvimos a armar, funcionó, pero como desarmamos todo, quedó un poco más tirante el acelerador y parte acelerado. Entonces si ahora le diéramos contacto, partiría andando al tiro. Entonces electrónicamente lo vamos a corregir. ¿Se arregló? El motor abierto, sí. Capaz, po. Capaz que se desgastó lo que tenía que gastar. ¡Paso! ¡Acompáñame! Es demasiado emocionante. Es demasiado emocionante. No sé, el equipo más que nada. Ver el auto ahora que tiene los auspiciadores, porque era muy parecido a los dibujitos que hacíamos al principio. Eso es lo más emocionante de todo. Y poder andar y que la gente se motive. Una de las cosas más bonitas del proyecto Volta es ver cómo a uno que se le ocurrió una idea en un inicio, ver cómo fue evolucionando hasta llegar finalmente a hacerse realidad. Entonces nosotros queremos llamarlo a ustedes, jóvenes, chilenos, niños, llamarlos a buscar sus sueños, a estudiar y con trabajo duro y esfuerzo se pueden lograr por difíciles que sean. Entonces ese es el llamado, hacerles ver a ustedes que los ramos física, matemática en el colegio no son simplemente para sacar una nota y aprobar, sino que se usan en cosas interesantes, en cosas desafiantes y en cosas que pueden beneficiar al medio ambiente y a la sociedad. O sea, en el fondo, si uno tiene un sueño, que suena súper como cliché, pero si uno tiene un sueño, uno tiene una idea tecnológica, una idea del tipo que sea un emprendimiento social, uno tiene que seguir adelante y tratar de conseguirlo a toda costa, manteniéndose dentro de los principios de la ética, de la lógica y de la pasión. Pero siempre, siempre, siempre se va a poder, con mucho, mucho trabajo.
ya cabros, esta es mi última reunión aquí de todas las semanas con ustedes. Vimos cómo andaba el auto, vimos cómo le cambiaba la cara a la gente cuando pasaba el auto y lo veían y decían, nos la cagaron. En verdad estoy muy orgulloso del equipo que se ha formado. Estoy muy orgulloso de que teníamos, ¿quién se acuerda de la primera reunión en mi casa que teníamos un papel y hacíamos los dibujos de los post-it y los dibujos de dónde íbamos a poner los auspiciadores? En verdad el producto final fue muy parecido a lo que teníamos pensado inicialmente. Así que yo aquí los dejo, pero la historia de Volta sigue. Con Juan Andrés como nuevo capitán. Tiene la misión de llevar todo este mensaje a la gente. Así que eso, el nuevo capitán. Me pongo de pie. Bueno, yo me colgué de ellos porque lo encontré bastante unido y se respetan mucho entre ellos. Hay una armonía dentro de ellos y eso ha sido positivo y debido a eso en corto tiempo han llegado a ser lo que son. Qué pena que te vayas, pero vaya a tener te vayas a dar cuenta que Juan Andrés no te va a decepcionar porque él también es como tú, tiene ese punch y tiene que sacarlo 2 veces. Si dormía 4 horas, 2 horas cagó. ¿Sí? Ahora 2 horas cagó ahí. Tiene que comer más porque está muy flaco. Vamos a comprar algo para comer que no almorcé. ¿No vayas a almorzar? Vamos a almorzar a Cristian. No, Cristian, vamos a hablar. Vamos para tu casa a almorzar. Finalmente vemos que con ganas, con pasión y con trabajo se pueden hacer cosas que ayuden al medio ambiente y que ayuden a nuestro planeta. Hola Volta, un saludo desde aquí Europa. Miren lo que me encontré hoy día, un Tesla Roadster, un auto deportivo eléctrico. Vamos en la buena senda, así que un saludo para fomentar los autos eléctricos de Torino, Italia. Y eso, sigan poniéndole empeño. Chao.